Nuestro objetivo en esta clase será definir qué es una función cuadrática, cómo graficar este tipo de funciones y realizaremos el análisis de una función determinada. Una función cuadrática es una función polinomial de grado 2, donde a, b y c son constantes. Análogamente, con la función lineal debemos resaltar los elementos más importantes de esta función. Primeramente, observamos que el punto C es el punto de intersección de la curva que describe la función con el eje Y. Lo podemos calcular tomando x igual a 0. Para determinar la intersección con el eje x, hacemos f de x igual a 0 y así obtenemos una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones son dos puntos de intersección en el eje x. Además de los puntos de intersección, tenemos el vértice, que es el punto con respecto al cual la curva manifiesta una simetría de reflexión, este x igual a menos b entre 2 veces a. Para ilustrar estos elementos, tomemos como ejemplo la función f de x igual a x cuadrado más 4x menos 5, determinando todos los elementos que hemos visto. Ahora, para determinar los puntos de intersección con el eje x, tomamos la función igual a 0, esto es, y igual a 0, calculamos las raíces de x y obtenemos los puntos x igual a 1 y x igual a menos 5. Notemos que en el caso de una función cuadrática, solo tendremos un punto de intersección con el eje y, mientras que obtendremos dos puntos de intersección en x siempre que el vértice se encuentre en puntos con y negativos. Caso contrario, no obtendremos puntos de intersección en x a menos que a sea negativo. De manera análoga al ejemplo de la función lineal, podemos graficar la función cuadrática tomando valores para x y sustituyéndolos en la función. Lo primero que haremos será graficar nuestro plano cartesiano, después vamos a marcar los puntos que hemos determinado anteriormente. Sabemos que la curva debe pasar por esos 4 puntos, donde el eje de simetría se encuentra en x igual a menos 2. Ahora podemos hacer la tabla de x versus y para completar la gráfica. Construimos la tabla sustituyendo los valores de x en la función. Nótese que hemos usado números enteros por simplicidad, pero según nuestro dominio podría ser cualquier número real, sea este entero o decimal. Para realizar la gráfica, vamos marcando cada par ordenado en el plano R2. Una vez realizada la gráfica, procedemos a hacer el análisis de la gráfica. La primera cosa que podemos observar es que la función es creciente, ya que a medida que x crece, los valores de y también crecen. Observamos que si realizamos el cambio de variable x a menos x, la función f de x se transforma en f de menos x, que es igual a x al cuadrado menos 4x menos 5, lo cual manifiesta una simetría de reflexión con respecto al eje y, manteniendo el mismo punto de corte en el eje y, pero cambiando los puntos de intersección con el eje x. Realizamos la operación f de x a menos f de x para obtener una reflexión con respecto al eje y. Podemos observar que la curva obtenida es reflejo de la original con simetría en el eje x. También observamos que esta nueva curva es decreciente, ya que para mayores valores de x, los valores de la función decaen, siendo cada vez más negativos. Una traslación en x se obtiene haciendo el cambio de variable x a x más a. De esta manera, la función cambia a f de x más a, que es igual a x más a al cuadrado más 4 veces x más a menos 5. Usando la propiedad distributiva de la multiplicación, obtenemos que f de x más a es igual a x al cuadrado más 2a más 4 veces x más a al cuadrado más 4 veces a menos 5. Observamos que mantenemos la propiedad creciente de la recta, pero modificamos los puntos de intersección de la curva en los ejes, al igual que corremos el vértice de la curva dependiendo del valor de a. Una traslación en y se obtiene haciendo el cambio de variable y a y más a.
De esta manera, la función cambia a f de x es igual a x al cuadrado más 4x menos 5 más a. Observamos que mantenemos el sentido creciente de la función, sin embargo, modificamos los puntos de intersección y vértice de la curva, desplazándolos paralelos al eje Y.